ha comenzado Soltame al aire lunes, el programa que te estira un día más el fin de semana, el programa que te dice el santoral, las efemérides, las celebraciones del día, todo. Después viene conociendo los autores y no te olvides, un programa de launiversalradio.com donde Mercedes Rodríguez Cervantes escribe los libretos, Roberto nos pone la música y yo Soltame pongo solamente la voz. Música, Roberto. Y ya comenzó el programa. Y ahora sí, comenzamos con el programa dedicado al día 7 de abril, que es el día 97, 97, el día 97 del año y el día 98 en los años bisiestos, pero como este no es bisiesto, es el 97. Nos quedan nada más que 268 días para finalizar el año. Ahora nos toca decir las celebraciones. Las celebraciones del día 7 de abril son las siguientes. Día Mundial de la Salud. En el año 1948 la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde el año 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando el día 7 de abril. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. También es el día de reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda. El asesinato del general Juven, un nombre ruandés, y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadena una multitud de masacres en el país contra los Tutsis, obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en las fronteras con los países vecinos, en especial Zaire, hoy República Democrática del Congo. En agosto de 1995 las tropas zaireñas intentan expulsar a esos desplazados a Ruanda. 14.000 personas son devueltos a Ruanda, mientras otras 150.000 se refugian en las montañas. Más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones también fueron asesinados. Así que no te olvides del genocidio de Ruanda. Y ahora nos toca el santoral del día 7 de abril, que son los siguientes. Tenemos santos Juan Bautista de la Salle, Peucio, los presbíteros, Donato, Rufino y Arquelina, y Calopio, Siriaco, los mártires Epifanio, Estanislao, Perpetuo, Saturnino, los obispos Afrates, Anacoretas, Tetelmo, mirá el famoso Tetelmo, que no Tetelmo, Egesipo también. O sea que los nombres son Juan, Donato, Rufino, Aquilina, Calopio, Siriaco, Epifanio, Estanislao, Perpetuo, Saturnino, Afrates, Tetelmo y Egesipo. Mirá vos, los nombrecitos del día de hoy, terribles. Ahora, un temita musical y ya regresamos y continuamos con el programa. Ahora vamos con las efemérides del día 7 de abril. En el año 451, en la actual Francia, Atila saquea la ciudad de Metz y ataca a otras ciudades de la Galia, la batalla de los campos cataláunicos, también llamada batalla de Cholons o batalla de Locous Mauratius. ¡Qué nombre terrible! ¿Cómo fueron a pelear? Tenían que haber peleado en un lugar más fácil de decir. Enfrentó en el año 451 a una coalición romana encabezada por el general Flacio Aecio y el rey visigodo Teodorico I contra la alianza de los hunos mandado por el rey Atila. Esta batalla fue una operación a gran escala del Imperio Romano de Occidente y la cumbre de la carrera de Aecio.
como general. Es considerada una de las batallas más importantes y decisivas de la historia universal. Mirá vos, y nosotros no sabíamos ni que había existido. En el año 529 en Roma, el emperador Justiniano sanciona el primer tomo del Corpus Juris Civilis. Es la más importante recopilación del derecho romano en la historia. Es una de esas obras en las que los legisladores posteriores a su publicación, durante los 13 siglos posteriores, tuvieron como fuente y utilizaron sus decisiones y preceptos. Ahora saltamos al año 1348, en Praga, se funda la Universidad Carolinia. Es la universidad más antigua y una de las universidades más prestigiosas de toda Europa Central y del Este. Año 1521, el navegante portugués Fernando de Magallanes, en la primera circunvalación del globo, no en globo, del globo, llega a Cebú, donde morirá 15 días después en la llamada Batalla de Mactam, con una tribu cebuana, encabezada por el jefe de la tribu que se llamaba Lapu Lapu. Le decían los amigos, le decían, che, Lapu, ¿qué haces? Y aquí, claro, el nombre original era Lapu Lapu, en la isla Filipina. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, fue elegido jefe de la expedición Gonzalo Gómez de Espinosa, y al frente de la nave Victoria se puso el capitán Juan Sebastián Elcano. Tras arribar a las Islas Molucas, objetivo del viaje, se emprendió el regreso a España y se fue la primera vuelta al mundo. Que bueno, que ahí la dieron en barco, no la van a hacer caminando porque está lleno de agua. Siguiente efeméride, en el año 1541, el jesuita Francisco Javier parte hacia Oriente para desarrollar una labor misionera. Día en que cumplía 35 años. Sale la expedición el día como mañana y llega el 22 de septiembre a Mozambique. Vos fijate los meses que tardaban para ir hasta Mozambique. Un huevo de tiempo. Música, Roberto, y después venimos con el otro bloque. Y regresamos en el año, y te decimos que en el año 1621, en la actual España, el aristócrata Pedro Girón cae prisionero y se inicia la persecución de los partidarios de Lerma. Este Pedro Girón fue llamado a España para responder a los cargos presentados contra él y se nombró un sustituto como virrey de Nápoles, porque el tío este era virrey de Nápoles. Don Pedro transfirió su flota a España y abandonó el cargo el 28 de marzo de 1620. Llega a España, donde habla con el Consejo Real, pero mientras espera ser recibido por el rey Felipe III, el rey muere. Y Osuna, porque a este Pedro Girón le decían Osuna, es detenido y encarcelado en silencio por su oposición al nuevo régimen, es decir, a la camarilla liderada por Baltasar Zúñiga y su sobrino el conde de Olivares. Nunca declaró a la justicia y después se murió, así, sin pena ni gloria. En el año 1652 en África, los neerlandeses se establecen en la ciudad del Cabo. El holandés Jan van Reinbeek y otros empleados de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fueron enviados al Cabo a establecer una estación de ruta para barcos que viajaban a las Indias Orientales holandesas. La ciudad creció lentamente en ese periodo debido a que era muy difícil encontrar mano de obra adecuada. Esto provocó la importación de esclavos desde Indonesia y Madagascar, muchos de los cuales se convirtieron en las primeras comunidades mestizas de Ciudad del Cabo. El Cabo permaneció bajo el control holandés hasta que en la década de 1780, cuando los holandeses combatieron en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Guerra de Revolución Francesa y en la época napoleónica junto a Francia contra el Reino Unido. Como consecuencia, los ingleses invaden la colonia y el Cabo en 1795 pasa a ser inglés. Última efeméride del bloque. En el 1798 el territorio de Mississippi es organizado por las disputas entre Estados Unidos y España. Se expanderá y en 1804, volvemos para atrás para tener una idea,
y posteriormente en 1812. En 1775 se inició la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los habitantes de la región de Florida Occidental, la mayoría de ascendencia británica, permanecieron en su mayoría leales a la corona británica, mientras que los comerciantes, principalmente británicos y franceses, y los nativos de la región centro-norte del actual Mississippi, apoyaron a los rebeldes. España, que apoyaba a los rebeldes durante la Revolución Armada, arrebata a los ingleses con un ejército al mando de Bernardo de Galvez, la región de Florida Occidental, Florida Oriental y sin grandes dificultades toda esa zona del Mississippi y todo. Cuando termina la guerra de independencia de los Estados Unidos, se le devuelve el territorio de Mississippi, que comienza a desarrollarse rápidamente a partir de 1803. Y ahora le vamos a decir a Roberto que nos ponga una canción y continuamos después del temita. Aquí estamos y vamos a esta tanda de efemérides que nos toca ahora. Año 1813, en Colombia, Manuel Rodríguez Torices, presidente del Estado Libre e Independiente de Cartagena, convierte a la localidad costera de Barranquilla en villa y la eleva a capital del departamento de Tierra Adentro o Barlovento, dependiendo de donde estés parado. En el año 1822 en Buenos Aires se funda la Sociedad Científica Física y Matemática. También en 1822 en la Gran Colombia, Simón Bolívar se enfrenta a las fuerzas realistas en la batalla de Bombona. En el año 1823 en España los 100 hijos de San Luis entran al país. Esto fue un contingente de franceses con voluntarios españoles que combatieron en España en el año 1823 en defensa del antiguo régimen por el que abogaba a favor de Fernando VII, poniendo fin a la guerra realista y el trienio liberal y restableciéndose el gobierno absolutista de Fernando VII. En 1825 en Bolivia se rinde el coronel español José María Valdés, dando fin a la guerra de independencia del Alto Perú. En 1827 el químico británico Johnny Walker, no es Johnny Walker, el del whisky no es, vende la primera cajetilla de cerillas. Este le inventó accidentalmente a la cerilla de fricción mezclando cloruro de potasio y sulfuro de amonio. En 1927 empezó a comerciar su descubrimiento en su farmacia de Stockbrook bajo el nombre de luces de fricción. Michael Faraday le insistió en que patentara su invento, a lo que este se negó por no considerarse a sí mismo como un auténtico inventor, pero Samuel Jones registró la patente en su lugar ese mismo año y se quedó con toda la ganancia. En el año 1828 en el Teatro Carlo Felipe de Génova, Italia, se estrena la ópera Blanca e Fernando de Vincenzo Bellini. En 1831 en Brasil, Pedro II se hace coronar emperador de Brasil. Y en 1862, cerca de Sarawak, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, el ejército unionista norteño, liderado por Ulysses S.S. Grant, derrota al ejército confederado sureño en la batalla de Gilón. 1894 en Buenos Aires, Argentina, Juan B. Justo funda el diario socialista La Vanguardia. Importante de lo de Juan B. Justo. Música y ya regresamos. Aquí estamos, te recuerdo que estamos en Soltame al Aire lunes, un programa netamente cultural, con las efemérides, el santoral y todas las cosas así que hoy con poca chispa, pero con muchas ganas de leerte todas y comentarte todas las efemérides del día de hoy. En el año 1906 en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles, una de las tantas veces que devasta Nápoles. En el año 1906 los representantes de España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el acta de Algeciras sobre Marruecos, por la que España adquiere obligaciones para ejercer un protectorado en la zona. 1906. 1920 en Jerusalén terminan los 3 días del pogromo de Jerusalén. Grupos civiles de palestinos armados incitados a la violencia por los líderes nacionalistas árabes atacan a la población inmigrante judía.
Mueren 12 civiles y son heridos 250. Debido a la tardía respuesta de contención de la autoridad militar británica, los judíos deciden crear su propia fuerza de defensa, que la llaman la Hagana. 1920. Mirá que ya hay problema en Jerusalén en el 1920, o sea que esto no son 2 días. En 1828 en Venezuela se levanta una insurrección cívico-militar liderada por Rafael Alvarado Franco en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 1936 en España se destituido Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española. 1939 en Italia, en la Italia fascista, invade el Regno de Albania. 1943 en Grecia, Lonais Rallis se convierte en el primer ministro colaboracionista durante la ocupación del Eje. 1945, el acorazado Yamato es hundido por 386 aviones estadounidenses, significando definitivamente el fin de la era de los acorazados y empezando la de los portaaviones. 386 aviones bombardeando el Yamato, ¿y cómo no lo van a hundir? Alguno le tiene que haber pegado. En 1846 Francia reconoce la independencia de Siria. 1948 la ONU se crea, en la ONU se crea la Organización Mundial de la Salud. Eso ya lo hemos nombrado con los festejos. Y ahora tema a tema y después volvemos. Aquí estamos, te recuerdo que estamos en Soltame al Aire lunes, un programa netamente cultural, con las efemérides, el santoral y todas las cosas así que hoy con poca chispa, pero con muchas ganas de leerte todas y comentarte todas las efemérides del día de hoy. En el año 1906 en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles, una de las tantas veces que devasta Nápoles. En el año 1906 los representantes de España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el acta de Algeciras sobre Marruecos, por la que España adquiere obligaciones para ejercer un protectorado en la zona. 1906. 1920 en Jerusalén terminan los 3 días del pogromo de Jerusalén. Grupos civiles de palestinos armados incitados a la violencia por los líderes nacionalistas árabes atacan a la población inmigrante judía. Mueren 12 civiles y son heridos 250. Debido a la tardía respuesta de contención de la autoridad militar británica, los judíos deciden crear su propia fuerza de defensa, que la llaman la Hagana. 1920. Mirá que ya hay problema en Jerusalén en el 1920, o sea que esto no son 2 días. En 1828 en Venezuela se levanta una insurrección cívico-militar liderada por Rafael Alvarado Franco en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 1936 en España se destituido Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española. 1939 en Italia, en la Italia fascista, invade el Regno de Albania. 1943 en Grecia, Lonais Rallis se convierte en el primer ministro colaboracionista durante la ocupación del Eje. 1945, el acorazado Yamato es hundido por 386 aviones estadounidenses, significando definitivamente el fin de la era de los acorazados y empezando la de los portaaviones. 386 aviones bombardeando el Yamato, ¿y cómo no lo van a hundir? Alguno le tiene que haber pegado. En 1846 Francia reconoce la independencia de Siria. 1948 la ONU se crea, en la ONU se crea la Organización Mundial de la Salud. Eso ya lo hemos nombrado con los festejos. Y ahora tema a tema y después volvemos. Bueno, en este bloque aprovechamos para saludar a toda la gente que está ahí en escucha de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, España. Bueno, todos lados que están escuchando, a la gente que siempre pone este nombrecito me gustó, que aquel otro nombrecito me gustó. Toda esa gente que siempre está ahí, atenta, dándonos un toque en el corazón y poniéndonos tan felices de que estén en escucha. Desde seguro ya les agradecemos que estén ahí, les agradecemos que nos acompañen, les agradecemos que vengan aquí con la Universal Radio a soñar con un gran multimedio, cuando en realidad somos
un humilde multimedio. Esto es Soltame al aire el lunes, un programa que trata de acompañarte. Hay días que sale mejor y hay días que sale peor. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy sale flojito, pero no importa que salga flojito porque las efemérides son las efemérides. Y el aprender es el aprender. Música, Roberto, y ya regresamos. Aquí estamos. En el año 1954, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona una bomba de hidrógeno que se llamó Kong, que se preveía que sería de 1.500 kilotones, pero resultó un Frizzler, bomba fallida, de 110 kilotones. En comparación, la bomba atómica Little Boy del bombardero atómico de Hiroshima fue de 16 kilotones. Así que fue mucho más grande que la Little Boy, pero no fue lo que yo esperaban que fuera. En el año 1954, el presidente Dwight Eisenhower comenta la teoría del dominó por primera vez en una rueda de prensa. Esta teoría del dominó, o también llamado secuencia efecto bola de nieve, aplicado a la política internacional, según la cual, si un país entra en un determinado sistema político, arrastraría a los otros en su área hacia la misma ideología. No se sabe con certeza el ideólogo de esta teoría, pero se suele nombrar al político estadounidense George Foster Dulles y a la doctrina Truman, quienes vaticinaban que el comunismo podría expandirse por todo el mundo si no se lograba detener el espiral. Plena Guerra Fría. Año 1955, en Rancagua, Chile, se funda el Club Deportivo O'Higgins. En el año 1955, Winston Churchill renuncia como primer ministro por problemas de salud. Y ahora cortamos tema y ya regresamos. Continuamos con las efemérides del día de hoy. En el año 1956, en José Ingeniero, provincia de Buenos Aires, se inaugura el estadio de 3 de febrero. Actualmente sigue siendo el campo de deportes del Club Almagro. En 1956, España renuncia a su protectorado de Marruecos, que justo un día como el que estamos nombrando hoy, fue el que se lo dieron. En el año 1958, en Ibagué, Colombia, se funda el Club de Deportes Tolima. En 1964, en Estados Unidos, la empresa IBM presenta el primer modelo de la serie 360. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software, con los mismos periféricos. Es el comienzo de una red de ordenadores. El sistema también hizo popular la computación remota con terminales conectados a un servidor por medio de una línea telefónica. Asimismo, es célebre por contar con el primer procesador en implementar algoritmos en su unidad de punto flotante. El 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numérico como administración o procesamiento de archivos. Se considera el punto de partida para la tercera generación de computadoras. También fue el primero por ser atacado por un virus que se llamó el Creeper, creado en el año 1972. Otra efeméride importante, 1969. En Estados Unidos se publica el RFC-1. Esta se considera la fecha simbólica del nacimiento de Internet. Este RFC-1 es un protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar códigos en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. Así que ese fue el comienzo de lo que hoy conocemos con Internet, y el IBM 360 también. O sea que los días 7 de abril fueron los comienzos del mundo que conocemos hoy. Increíble. Y cosas como para recordar, ¿eh? Música, Roberto, y nos vamos al último bloque de efemérides. Aquí
Y estamos ya en el último bloque de efemérides. Y comienza así. En el año 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia el incremento de la retirada de las tropas de Vietnam. El comienzo del fin. En el año 1992, en Europa, el Parlamento Europeo ratifica por amplia mayoría el Tratado de Maastricht para la Unión Europea. En 2003, en Irak, tropas estadounidenses capturan Bagdad. El régimen de Saddam Hussein cae 2 días después. En el 2005, en México, se le retiran los fueros, la humanidad política, al alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los episodios políticamente legales más controvertidos en los tiempos recientes de la historia de México. En el año 2006, en España, el Parlamento aprueba por unanimidad la ley de tropa y marinería, que establece un modelo de ejército profesional. Los soldados podrían permanecer en el ejército hasta los 45 años. En el año 2006, el Tribunal de Luxemburgo prohíbe sustituir salario por vacaciones. En el año 2009, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de la matanza de Barrios Altos y la Universidad de Cantuta, realizados durante su mandato por el grupo Colina. Bueno, hasta aquí llegaron las efemérides. Ahora viene un cambio de cortina y viene Mercedes con Conociendo a los autores. Un temita, cambio de cortina y Mercedes al aire. Y aquí estamos, amigos. Ya se acabó el programa de hoy. Paseamos por todas las cosas que paseamos siempre. El santoral, las celebraciones, las efemérides. Escuchamos el excelente programa de Mercedes Conociendo a los autores. Y llegó al último latido del programa de hoy. Gracias por habernos escuchado. Gracias por estar ahí. Gracias por siempre acompañarnos. Un temita y se acabó el programa. Hasta la próxima.